De esta manera, un discurso del presidente Joe Biden, el discurso del Estado de la Nación del presidente número 46 de Estados Unidos, su primer discurso de la administración Biden, en donde tocó varios temas relevantes. Comenzó por la política exterior, refiriéndose a la situación en Ucrania. En esta oportunidad anunció que el espacio aéreo de Estados Unidos está prohibido para aviones rusos. Igualmente puso un poco el foco en lo que ha sido la unidad de la comunidad internacional que se ha plegado para combatir al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin, estableciendo diferentes sanciones, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por parte de la Unión Europea. Enalteció lo que ha sido, según las palabras del presidente Joe Biden, la valentía del pueblo ucraniano. Igualmente hizo el acto de presencia de la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, la embajadora Oksana Markarova, quien estuvo sentada, de hecho, al lado de la primera dama Jill Biden en todo momento. Igualmente se hacía referencia a que es el momento de unificar las fuerzas en contra de Putin y que considera que en este momento el mandatario ruso y su gobierno están más aislados que nunca. Igualmente señalaba la importancia de lo que ha sido la sanción de eliminar o de retirar a Rusia del sistema bancario internacional, el SWIFT, esto precisamente para evitar cualquier acto de comercio, también de lo que es el envío de dinero en materia de bancos internacionales. Igualmente señalaba que perseguirán los bienes mal habidos de aquellas personas que se han enriquecido de alguna manera con actos de corrupción, actos ilegales en la política rusa. Dijo que también quería ser bastante enfático en que las fuerzas de Estados Unidos no irán a luchar en Ucrania. La misión de Estados Unidos es la de proteger a los aliados miembros de la OTAN, por lo cual ciertamente sí hay presencia de tropas estadounidenses en algunos de los países que son miembros de la OTAN. Señalaba también que los próximos días van a ser difíciles y yo tomaré las medidas para que la economía de Rusia se vea afectada y ponerle fin a este conflicto que ha señalado el presidente Joe Biden. Igualmente también tocó el tema de la economía, algo que ha sido muy esperado por el pueblo de Estados Unidos. Decía en una frase, vamos a estar bien, y por lo cual también dibujaba o diseñaba lo que son algunos de los pasos que considera que debería dar el país en materia de mejoramiento de la economía. Hablaba de la recuperación que ha tenido hasta el momento la economía de Estados Unidos. Señalaba de un 5.7% de crecimiento económico, un crecimiento económico que también se ha visto de alguna manera interrumpido por el tema de la pandemia, que siguen todavía luchando. La creación de más de 6.5 millones de empleos nuevos en apenas un año, que es el año de la administración Biden. También señalaba que es necesario invertir en Estados Unidos, hacer crecer la economía de abajo hacia arriba y que la infraestructura esté calificada como una infraestructura que pueda ser competitiva para los años futuros. En este momento él hacía referencia a que ha sido catalogada la infraestructura de Estados Unidos como la 13ª en el mundo, por lo cual está uniendo esfuerzos y por eso combinaba tanto a los actores políticos demócratas como republicanos a trabajar juntos en la aprobación de leyes que puedan mejorar lo que es la inversión social y la inversión en infraestructura aquí en Estados Unidos. Igualmente una infraestructura que pueda ser resistente al cambio climático, a una distribución equitativa del agua, a mejoramiento de lo que son los sistemas de Internet para poder beneficiar a mayor cantidad de familias estadounidenses. Señalaba igualmente que aspiran poder reparar 65.000 millas de carreteras, más de 1.000 puentes que en este momento estarían deterioradas, apoyar empleos, servicios y productos estadounidenses, 600.000 millones de dólares que se invierten en seguridad, y todo apunta el presidente Joe Biden que espera que sea comprado de manufactura estadounidense. Señalaba igualmente que necesitamos aprobar leyes para fortalecer la manufactura de Estados Unidos y competir de esta manera con China.
Igualmente señalaba en materia económica el presidente Joe Biden en este discurso a la nación que hemos transmitido en vivo y en español, La Voz de América, la creación de 125 mil millones por año para mejorar infraestructuras de Internet. De hecho, saludó directamente al gerente general de Intel, Pat Gelsinger, quien estaba presente en este evento y que señalaba que había aumentado la inversión de infraestructura para mejorar lo que son los sistemas de Internet a 100 mil millones de dólares. Igualmente mencionaba a la automotriz Ford, que invierte en este momento más de 11 mil millones de dólares en vehículos eléctricos, al igual que la General Motors. Una prioridad también del presidente Joe Biden ha señalado es controlar la inflación, que la economía ha crecido, pero que definitivamente no ha crecido con las cifras que se esperaban, puesto que se ha visto detenida por precisamente la pandemia. Instó a los estadounidenses a seguir luchando contra la pandemia. De hecho, señalaba que no puede garantizar que se puedan desarrollar nuevas variantes como por ejemplo Omicron o Delta, pero lo que sí puede asegurar es que tratará de mejorar lo que es el sistema de acceso de salud de los estadounidenses para poder combatir la COVID-19. Uno de ellos, por ejemplo, mencionaba la adquisición o la petición para adquirir millones de pastillas de anti-COVID-19 de la Pfizer, de la farmacéutica Pfizer, precisamente para poderlas distribuir en el país. A toda aquella persona que resulte en un test positivo de COVID-19 tenga la posibilidad de adquirir la pastilla y el tratamiento. No solamente hacía énfasis en la pastilla, sino también en el tratamiento. Igualmente también hacía referencia a las vacunas. Indicaba que los CDC, los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, ya ha establecido nuevas medidas o nuevas guías de uso del tapabocas o la mascarilla. Hay algunas ciudades y algunos estados que ya estarían dando la orden de que en 2 días se puedan eliminar el uso de las mascarillas en lugares cerrados. Sin embargo, decía que esperaba que el país pudiera dejar atrás la mascarilla en aproximadamente unas 2 semanas. Igualmente señalaba que la importancia de la vacunación, apuntando que más del 75% de los adultos estadounidenses en este momento están completamente vacunados, lo cual es una cifra que el presidente Joe Biden apunta como un logro del gobierno en materia del combate de la pandemia de COVID-19. Continuando también con el tema económico, decía que hay que bajar los costos de los medicamentos con receta. Y apuntaba directamente a casos específicos o a un caso específico que es la diabetes, la enfermedad de la diabetes. Decía que 1 de cada 10 sufre diabetes que necesitan insulina. O sea, una persona de cada 10 que sufren diabetes necesitan insulina. La insulina es un medicamento que es sumamente costoso, por lo cual hacía incluso referencia el costo que puede tener para las farmacéuticas y el costo que tiene en el mercado, por lo cual instaba a negociar los precios con los sistemas de salud, con los programas de salud de Estados Unidos para poder ayudar a estas familias que necesitan que sus hijos, sobre todo, o los padres que necesitan de medicamentos para combatir la enfermedad. Igualmente bajar los precios de los medicamentos para los veteranos. Dijo, yo no voy a castigar a nadie, pero asegurémonos que los estadounidenses más ricos paguen lo que les corresponde. Igualmente hablaba del aumento del 15% al 15% de una tasa impositiva mínima. También mencionaba con respecto a la pandemia que el Departamento de Justicia va a nombrar un fiscal para perseguir a aquellas personas que hayan cometido fraude con los programas de estímulo que se establecieron por la pandemia, los programas que ayudaban o estaban destinados a ayudar no solamente a las familias estadounidenses, sino también a aquellos negocios que se vieron fuertemente golpeados por la pandemia de COVID-19. Hablaba de la píldora de Pfizer anti-COVID, encargó más de 1 millón, esta fue la cifra que dio el presidente Joe Biden, y que estaría dispuesto para que las personas que puedan adquirirla tengan mayor facilidad e incluso pudieran adquirir algunas de ellas la píldora de forma gratuita. Instaba a finalizar con el cese del cierre de las escuelas. Señalaba, nuestros niños deben volver a las escuelas, deben volver a las aulas.
En cuanto a la vacuna contra el COVID-19, dio la cifra de 475 millones de dosis de vacunas que han sido distribuidas, han sido donadas por Estados Unidos a más de 100 países, específicamente 112 países. Hablaba de la cifra de esos 475 millones de dosis, pero que seguirán con la distribución de mayor cantidad de dosis de vacunas para aquellos países que más lo necesitan en este momento, puesto que hablaba de que es un esfuerzo continuo y un esfuerzo global de todo el mundo el combate de la pandemia contra el COVID-19. Algo que también hacía un poco referencia quizás a las palabras utilizadas por el primer mandatario, el presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso cuando tomaba posesión del cargo, era justamente la unidad, una agenda de unidad, y hacía referencia a que aunque no se viera que se pueden poner de acuerdo ambos partidos en muchas de las áreas, ciertamente él señalaba que ha firmado 80 proyectos de ley bipartidistas, que hay acuerdos de diferentes áreas, y aunque no lo veamos con facilidad o que no se vea todos los días, hay una agenda de unidad para todo el país. Pero combinaba a los legisladores de ambas bancadas a continuar trabajando en función del pueblo de Estados Unidos, porque el mejoramiento no solamente de la economía, del sistema social, el combate de la pandemia, cambio climático, infraestructura o mejoramiento de la infraestructura, acceso a la internet, agua potable y seguridad, definitivamente también eran acciones que beneficiaban tanto a republicanos como a demócratas y que era en función del pueblo de Estados Unidos, por lo cual sería importante también tener un acuerdo. Vamos en pocos instantes, ya se están preparando para poder escuchar lo que es la respuesta del partido de oposición, el Partido Republicano, la que ha sido señalada para poder tomar la palabra en esta oportunidad es la gobernadora del estado de Iowa, Kim Reynolds, y también aquí La Voz de América estará transmitiendo en vivo y en español la respuesta